Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a, vamos a empezar. ¿Alguna pregunta quieren hacer? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, ¿qué nos toca ver hoy? Hoy nos toca ver el tema de los requisitos, ¿sí? Tanto de la letra como del pagaré. Creo que la semana pasada, Mariano, el doctor Yerro, ya les empezó con el tema, ¿verdad? Si no me equivoco, ya les dio el tema de los requisitos internos. Bien. Igual eso es bastante sencillo, porque en definitiva son los mismos requisitos propios de todo acto jurídico, que ustedes ya vienen estudiando de obligaciones, contratos, etcétera, etcétera. Así que no les representa mayor dificultad, ¿sí? La única diferencia, obviamente, está en el objeto, digamos, requisitos intrínsecos, capacidad, objeto, causa eh, y voluntad, agregan algunos autores incluso, debe ser hecho con discernimiento, intención y libertad. Lo que le decía es, cambia en cuanto al objeto, porque obviamente en materia cambiaria el objeto rige algo que se llama principio de la especialidad, ¿no? En tanto que el objeto solo puede consistir en qué. ¿En qué se les ocurre a ustedes? Sumas de dinero. Dar sumas de dinero. Exactamente. Exclusivamente, Lisandro, en una suma determinada de dinero. Nada más. ¿Sí? Eso es, digamos, en cuanto al objeto. Después, bueno, capacidad, todo eso ya lo saben bien. La voluntad, discernimiento, intención, libertad, todo eso ya está más que hablado. ¿Sí? Y algo que yo le dije a Mariano, que espero que se los haya dado y lo hayan entendido bien, es el tema de la independencia de las obligaciones. ¿Sí? El artículo 7 del decreto ley. ¿Qué pasa con ese tema? Eso es un tema interesante y es importante. ¿Sí? Se los dio, supongo, ¿no? No le pregunté después si se los había dado. ¿Se los dio? Sí, sí, algo comentó así. Gastón, te quedaste helado. Sí, algo nos comentó respecto del artículo que si, por ejemplo, hay uno de los que interviene en la cadena, no tiene la capacidad suficiente y demás, no afecta, digamos, a la validez del resto de las cosas. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Esto es, miren, el tema de, digamos, para que ustedes lo entiendan, si lo simplifico y ya entramos en el otro tema. Para que ustedes lo entiendan, este tema de la independencia de las obligaciones, ¿sí? Dice Scuti, Ignacio Scuti, el tema de la independencia de las obligaciones es la otra cara de la moneda de la autonomía. ¿Sí? Nosotros tenemos una moneda, de un lado tenemos la autonomía, del otro lado tenemos la independencia de las obligaciones. ¿Por qué dice que es la otra cara de la moneda? Simple, porque cuando ustedes analizan la autonomía lo hacen desde el punto de vista del acreedor. En cambio, cuando ustedes analizan la independencia de las obligaciones, lo hacen desde el punto de vista del deudor. ¿Sí? ¿Cómo se aplica este tema de la independencia de las obligaciones? Es muy sencillo. Dicen Bonfanti y Garrone, ustedes tienen que analizar cada una de las obligaciones cambiarias, ¿sí? Como si fuera un comportamiento estanco. ¿Se entiende? Como si fuera un comportamiento estanco. De manera tal que cualquier vicio que pueda afectar a una de aquellas obligaciones no se transmite a las restantes, que siguen siendo válidas. Eso significa, ¿sí? Por ejemplo, si en el medio nosotros tenemos un endoso falso, o hecho por un incapaz, o nulo, o por lo que a ustedes se les ocurra, nulo de nulidad sustancial, no de la unidad formal, porque se nos cortaría la cadena. Pero tenemos el endoso nulo, mientras no se corte la cadena de endosos, obviamente esa obligación no va a ser válida, pero sí van a ser válidas todas las restantes.
¿Sí? ¿Por qué? Porque los vicios que tiene esa obligación no se transmiten a las demás. ¿Se entiende? Esa es la forma de analizar el principio de independencia de las obligaciones. Una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta, sí, es importante, es respecto del librador. ¿Qué pasa con el librador? ¿Sí? Ahí sí vamos a hacer una cierta diferencia. ¿Por qué? Supónganse ustedes que tienen un determinado pagaré librado por un incapaz. ¿Sí? ¿Ese pagaré es válido o no es válido? Es Es válido para el válido. resto. Y depende, Lisandro, depende. No es tan lineal la No para el respuesta. obligado inmediato, quizás, que sabe que contrató con un incapaz, pero para el resto de los endosantes que reciben el pagaré. En realidad, no es tan lineal la respuesta. ¿Por qué? Para determinar si el pagaré librado por un incapaz es válido o no es válido, ¿sí? Ustedes lo que tienen que ver es si se han incorporado otras obligaciones. ¿Sí? Si se han incorporado otras obligaciones. Lo mismo pasa con la letra de cambio, por ejemplo. Si se han incorporado otras obligaciones. Por ejemplo, una balista por el librador, o si el pagaré circuló y se incorporaron endosantes. En ese caso, el pagaré es válido. ¿Por qué? Porque obviamente el portador del título no le va a poder ir a cobrar al librador, que es un incapaz, y esa obligación no es válida. Pero, por el principio de independencia de las obligaciones, sí le puede ir a cobrar a los otros obligados cambiarios. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, como en la mayoría de los casos, la relación queda estanca entre librador y tomador? Es decir, si el pagaré no circula. ¿Sí? Y en ese caso el pagaré no va a ser válido, no va a tener ningún valor. ¿Por qué? Porque el portador del título, ¿sí?, al único que le podría cobrar es al librador, y el librador es un incapaz. ¿Se entiende? Entonces, no tenemos obligados cambiarios. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, cuando analizamos el principio de independencia de las obligaciones respecto del librador. Respecto a los demás no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque, como les dije, no es válida su obligación, sí las restantes. ¿Estamos? Dicho esto, como ustedes ya vieron el tema de los requisitos internos, vamos a entrar a analizar el tema de los requisitos externos. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos externos? Tanto de la letra como del pagaré. ¿Sí? Que es tal vez acá la parte un poco más entretenida de la materia. ¿Por qué? Porque junto con el tema de los requisitos externos, vamos a ver, no sé si hoy, porque en general a mí me lleva 2 clases hablar de este tema, pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo lo más que podamos. Pero digo, en general cuando yo doy este tema, también vemos el tema de los intereses, ¿sí?, cómo funciona el tema de los intereses, compensatorios, moratorios, ¿sí?, y el tema de los vencimientos. Por eso les digo que es la parte tal vez más interesante de esto, que es lo más práctico, digamos, lo que uno ve en la realidad diaria, ¿no? Les decía entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hablar del tema de los requisitos entonces. En principio, ¿sí?, en principio para hablar de los requisitos externos de la letra, del pagaré, ¿sí?, nosotros vamos a hacer una clasificación, ¿sí? Una clasificación que es una clasificación interesante, casi Gómez-Leo, Osvaldo Gómez-Leo, entre requisitos naturales y requisitos esenciales. Vamos a hacer otra clasificación también entre aquellos requisitos necesarios al tiempo de la creación y de los requisitos necesarios al tiempo de la presentación. ¿Cuáles son aquellos requisitos necesarios al tiempo de la creación? Yo no escucho nada, ¿soy yo solo? No, no se escucha.
No se escucha. Se tildó. Sí, Ah, no, como, Profe, no la, se escuchó nada. como la otra vez. Está silenciado, profe. ¿Me escuchan ahí? Ahora Sí. sí. Ahora. Sí, me había cortado internet, no sé qué pasó. Va, fue como un bajón, no sé. Ahí está. Les decía entonces, este tema de la clasificación, de los requisitos necesarios al tiempo de la creación y al tiempo de la presentación, tiene que ver con la posibilidad de liberar títulos en blanco. ¿Sí? Artículo 11 del decreto ley. ¿Sí? Usted sabe que pueden liberar títulos en blanco y esos títulos deben estar completados dentro de los 3 años de la fecha de creación. Después lo vamos a ver, igual no se preocupen. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son aquellos requisitos necesarios al tiempo de la creación del título? Y hay distintas opiniones al respecto. ¿Sí? Hay quienes entienden que con la sola firma estampada en un título alcanza para crear una letra o un pagaré. ¿Sí? Es cierto que Bonelli es uno de esos autores, es un autor italiano. Bonelli es uno de los que sostiene esa teoría. Por cierto, dice la mayoría de la doctrina, bastante riesgosa, porque yo siempre doy el ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del caso de Silvio Soldán o de la brujita Verón, que habían firmado autógrafos y se los completaron como un pagaré? Ese es el riesgo que trae, ¿no? La simple firma en un título, que Mismo, ¿no? ¿Otra vez? Sí, igual. Sí, se cortó de nuevo la clase. Disculpen que pregunte constantemente, pero estoy sin cámara, sin nada, no veo nada, solo escucho. Sí, yo pienso que es mi internet y que no la del profesor. perdón, les pido mil disculpas, no sé qué, debe haber un problema con Fivertel porque se me corta internet, no sé. ¿Dónde quedamos? Antes de que siga con Sí, el tema, ¿le puedo preguntar si alguien va a abordar en alguna clase el tema de representación cambiaria? Que sí, hay sí, un sí, no hay video problema. subido por usted. Sí, Ah, bien, sí, sí, no hay problema, no hay problema, lo vemos. Sí, sí, después lo vemos, sí, sí, no hay problema. dale, Sí, genial. quédate tranquila, igual eh, vamos a tener clases por delante, así que vamos a tener clases de repaso. Así que no te Claro, preocupes. pero como era de la bolilla 3, por las dudas preguntaba. Sí, lo que pasa es que es muy difícil cómo está programada las clases, ¿viste? Porque están metiendo muchos temas por clase y la verdad es que no se llega a dar todo, es imposible, ¿viste? Eh, yo, ponele hoy, yo porque Mariano dio, la vez pasada dio el tema de los requisitos extrínsecos, pero yo supuestamente hoy tengo que dar requisitos intrínsecos, eh, formas de giro, representación y requisitos extrínsecos. O sea, es imposible.
imposible. Así que no te preocupes por eso, Lucía. Que ahora igual estamos Buenísimo. yendo rápido porque estamos, digamos, entrando hasta que ustedes rindan quiebra. Después que rindan quiebra, que se pueden dedicar de lleno a esta materia, vamos a empezar con las clases un poco más detenidas, ¿sí? Y incluso si lo necesitan, no hay ningún problema. Ponemos clases de repaso, clases de preguntas, así que Buenísimo, buenísimo. quédense tranquilo, no va a haber Y ya que problema. estoy, le pregunto, ¿el libro de Scuti es recomendable para leerlo? El de Scuti, yo te recomendaría más Gómez Leo o Legón, ¿sí? No es malo el libro de Scuti, no es un libro malo, es un libro interesante. Yo lo tengo, bueno, yo tengo muchísimos libros acá, pero es un libro interesante, pero es un libro que está un poco abreviado, ¿sí? Digamos, no profundiza en los temas de Scuti. Entonces, es un libro que te puede llegar a servir, ¿sabes qué? Si vos ya sabés la materia, ya la estudiaste y lo querés repasar. Porque ya entendés lo que estás leyendo, entonces utilizás el libro de Scuti para repasar la materia. Si lo vas a usar directamente para estudiar, y a lo mejor te va a generar algunas dudas que no las profundiza él. ¿Sí? Yo te recomendaría más Legón o Gómez Leo. ¿Sí? Gracias. Si lo tenés, igual no es un libro malo, ¿eh? No, tampoco no te estoy diciendo eso. ¿Alguna otra pregunta quieren hacer? Bueno, vamos a tratar de aprovechar antes que se me vuelva a cortar. No sé dónde me quedé, hasta dónde me escucharon. Estábamos en el tema de los requisitos, la firma, ¿verdad? La simple firma. Que yo les daba el ejemplo de Silvio Soldán y de Verón, ¿sí? Que firmaron un autógrafo y se encontraron con que de repente se los habían completado con la forma de un pagaré. Por eso, les decía entonces, en general, la doctrina sostiene que no basta con la simple firma para estar en presencia de un título en blanco, sino que además de la firma, se requiere que esa firma sea una firma cambiaria. Por lo tanto, se requiere de la firma y de la denominación del título, como requisitos mínimos e indispensables, ¿sí?, para estar en presencia de un título en blanco. La firma y la denominación del título. ¿Por qué? Porque dice, cuando uno firma un papel en el que está la denominación del título, en principio sabe que se está obligando cambiariamente. ¿Sí? Esa es la postura, entre otros, de Williams, de Gómez Leo. Y hay otro autor, Fernández, que entiende también que, además de esos dos requisitos, que es interesante lo que él dice, se requiere, para estar en presencia de un título en blanco, de la fecha de creación. ¿Por qué la fecha de creación? Porque dice, es a partir de esa fecha de creación que empieza a correr el plazo de 3 años para completar el título. ¿Sí? El título en blanco, artículo 11 del decreto ley. Pero bueno, en principio, digamos, es el único que lo postula, así que en general le diría que el 90% de la doctrina entiende que con la firma y la denominación del título ya estamos en presencia de un título en blanco. ¿Y cuáles serían los requisitos necesarios al tiempo de la presentación? Y cuando hablamos de presentación, ¿a qué presentación me refiero? La presentación para el Portador cobro. para el cobro. La presentación al cobro, claro, porque en una letra de cambio, por ejemplo, tenemos otras presentaciones. Bueno, en el pagaré también. Por ejemplo, la presentación a la aceptación. Pero en este caso, digamos, el título debe estar completo, ¿sí?, al momento de la presentación. Y cuando hablamos de la presentación, nos referimos a la presentación al cobro. Ahí, en ese caso, si es una letra, debe tener todos los requisitos del artículo 1, y si es un pagaré, todos los requisitos del artículo 101. ¿Sí? Y la otra clasificación que yo les decía es entre requisitos naturales y requisitos esenciales. ¿Sí? Categoría que también es bastante criticada por Gómez Leo, porque dice que en definitiva todos los requisitos son esenciales, no sin falta de razón.
Pero ¿a qué se refiere esto de requisitos naturales y requisitos esenciales? En realidad se refiere a que los requisitos naturales son aquellos requisitos del artículo 1 del 101 que pueden no estar en la letra de cambio, y en el caso de que no estén, opera la suplencia legal del artículo 2 o del artículo 102. ¿Sí? Por ejemplo, un requisito natural es el lugar de creación en la letra de cambio, el lugar de pago, el vencimiento. ¿Sí? Esos son requisitos naturales, porque pueden no estar y opera la suplencia legal. ¿Sí? Y los requisitos esenciales, por el contrario, son aquellos requisitos que, en el caso de que no estén, ¿sí?, hacen que el título sea inválido. ¿Está? Dicho esto, vamos a ver cuáles son estos requisitos y vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a ver la importancia que tiene cada uno. ¿Sí? Y en el medio, como les dije, vamos a ir viendo otros temas. ¿Sí? Vamos a aprovechar también para ver otros temas. Intereses, vencimientos, etcétera, etcétera. En principio, veamos cuáles son los primeros requisitos que vamos a analizar. Yo sinceramente les digo, si ustedes me preguntan el orden del artículo 1 o del 101, no tengo ni la más remota idea. Creo que el 1 es la denominación del título, no sé, pero nunca me la aprendí. Pero sé cuáles son todos los requisitos. ¿Y por qué? Porque en realidad, yo lo tengo memorizado de otra forma. Fíjense ustedes, yo lo que hago para recordar todos los artículos, o sea, todos los requisitos, es memorizar la estructura del pagaré, ¿sí? O de la letra de cambio. Para que ustedes me entiendan. ¿Qué es la letra de cambio? La letra de cambio, ¿ustedes saben cómo nace la letra de cambio? La letra de cambio es un desprendimiento del contrato de cambio. ¿Sí? Es un desprendimiento del contrato de cambio, por el cual el cambista le mandaba una carta, lettera de cambio, le mandaba una carta a su representado para que en determinado lugar le abonara al que presentaba la carta una determinada suma de dinero. ¿Sí? Con el tiempo y el transcurso de la economía y del comercio, etcétera, etcétera, todo ese contrato de cambio se fue simplificando, desapareció el contrato y quedó la carta. Por eso se llama letra de cambio. Si ustedes lo han leído, es un nombre ridículo. Letra de cambio, ¿qué significa? Si ustedes hacen una abstracción del nombre, letra de cambio, es un nombre ridículo. No significa nada, pero bueno, viene de letera. ¿Sí? Letra de cambio. ¿Por qué les cuento esto? Porque si ustedes se fijan en la estructura de la letra de cambio, no es ni más ni menos que, cuando ustedes las redactan, no es ni más ni menos que una carta. ¿Sí? Claro, para muchos hoy eso resulta extraño, ¿no? En época del WhatsApp ya no se redactan más cartas, pero bueno, es la estructura de una carta. ¿Y cómo empieza uno redactando una carta? En general. Lugar y fecha de creación. ¿No? Lugar y fecha de creación. Entonces, ahí ya tienen dos requisitos. El lugar y fecha de creación. Mar del Plata, tanto de, estamos en mayo, junio. 2 de junio de 2021. ¿No? Esos son dos de los requisitos. Ahí tenemos dos. Lugar y fecha de creación. ¿Y para qué nos sirve el lugar de creación? Porque el lugar de creación es un requisito tanto de la letra como del pagaré. Algo que yo les dije en la clase que tuvimos la vez anterior, cuando hablamos de la clasificación de los títulos de crédito. ¿Se acuerdan? ¿Para qué nos sirve el lugar de creación? Para ver cuál es la ley aplicable. Exactamente, Nahuel. El lugar de creación, antiguamente, ustedes saben que antiguamente el lugar de creación era un requisito indispensable de la letra de cambio. Les hablo de la letra de cambio porque nace antes que el pagaré, ¿verdad? Era un requisito indispensable de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque en el derecho canónico estaba prohibido la usura, ¿sí? Entonces se requería el lugar de creación como requisito indispensable porque la letra debía ser creada en un lugar para ser pagado en otro. Eso después se modificó y bueno, quedó como un requisito natural,
en la letra de cambio. Pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve porque lo que hace es determinar la ley aplicable. Es lo que en Derecho Internacional Privado te van a estudiar como locus regit actum. ¿Sí? Es decir, de acuerdo al lugar de creación que ustedes le pongan, es la ley que se le va a aplicar. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, crean una letra, no necesariamente tiene que ser real en el lugar de creación. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes crean una letra de cambio acá, en este momento, y le ponen Brasil, ¿sí? La están creando en Mar del Plata, no la están creando en Brasil, a eso me refiero con que no es real. ¿Sí? Lo que sí va a determinar ese lugar de creación, cuando ustedes lo quieran ejecutar, es que se le aplique la ley brasilera, no la ley argentina. ¿Sí? Lo mismo pasaría si le ponen Francia, qué sé yo, Uruguay, o lo que ustedes quieran. ¿Ah? Es decir, lo que determina el lugar de creación es cuál va a ser la ley que se le va a aplicar. ¿Sí? Obviamente debe ser un lugar que exista, ¿sí? No puede ser un lugar imaginario porque en ese caso invalidaría la letra o el pagaré. Yo les decía que es un requisito natural. ¿Sí? En la letra de cambio es un requisito natural. ¿Por qué? Porque en el caso de que no esté, ¿sí? En el caso de que no esté, se aplica la suplencia legal del artículo 2. ¿Qué nos dice el artículo 2? Que en el caso que no esté el lugar de creación, se considera el lugar de creación el lugar que figura al lado del nombre del librador. ¿Sí? Al lado del nombre del librador. Lo cual ha generado no solo cierta rispidez. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en el inciso 8, el artículo 1, inciso 8, nos pide la firma del librador. ¿Sí? No nos pide el nombre del librador, nos pide la firma. Por eso, dice Gómez Leo, en el caso de que quisieran que se aplique la suplencia legal, el librador no solo debería firmar, sino que también debería poner su nombre. ¿Sí? A lo que Cámara, el director de Cámara, dice, no, en realidad es indistinto, la ley solo exige la firma del librador, por lo tanto, con que figure un lugar al lado de la firma del librador, resulta suficiente. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el pagaré? ¿Sí? ¿Qué tipo de requisito es el lugar de creación en el pagaré? ¿Es un requisito natural también? No. En el pagaré es un requisito esencial. ¿Sí? El lugar de creación es un requisito esencial. ¿Por qué? Porque en realidad el artículo 102 no transcribió el cuarto párrafo del artículo segundo. ¿Sí? Simplemente por eso. ¿Por qué no lo hizo? Vaya uno a saberlo. Se olvidó el legislador, no tuvo ganas de hacerlo, le pareció que no era importante. Lo cierto es que el artículo 102 no lo transcribió. Por lo tanto, dice la doctrina, no hay suplencia legal. En consecuencia, si ustedes tienen un pagaré, ¿sí? Por más que figure un lugar abajo del nombre del librador, ¿sí? No se considera lugar de creación, ¿sí? Y el pagaré es inválido. ¿Está claro? En el pagaré no hay suplencia legal. ¿Sí? ¿Qué pasa con la fecha de creación? ¿Sí? Decía el artículo, decía el viejo Código de Comercio, día, mes y año de creación. Fíjense ustedes, actualmente dice la fecha de creación. Fíjense ustedes que habla de la fecha de creación. ¿Sí? No habla de la fecha de emisión, que es muy distinto. Y esta es una diferencia importante, ¿sí? Una cosa es la creación del título, otra cosa es la emisión del título. Yo puedo crearlo en este momento, ¿sí? Y emitirlo la semana que viene, con lo cual las fechas serían distintas. ¿Se entiende? Obviamente la fecha de creación la pueden poner como a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Lo importante es que tenga día, mes y año, si quieren, hacer referencia a una, no sé, a una fiesta patria, lo que ustedes quieran. ¿Está? Lo que sí tiene que ser precisa y tiene que estar determinada. ¿Por qué? Porque es un requisito esencial, tanto en la letra como en el pagaré. No tiene
no tiene suplencia legal. ¿Sí? No tiene suplencia legal. Y por lo tanto, si no está, el título es inválido. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué sirve una fecha de creación? ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, qué tontería, ¿para qué sirve? No, en realidad sirve, y sirve de mucho. ¿Por qué? Porque la fecha de creación, por ejemplo, nos sirve para determinar la capacidad o incapacidad del librador al momento de liberar el título. Miren ustedes qué detalle, nada menos, ¿no? También nos sirve, en el caso del artículo 36, que ahora en un rato vamos a ver, ¿sí? Para contar el plazo del artículo 36, es decir, el plazo de las letras a la vista. ¿Sí? También nos sirve, en el caso del artículo 37, las letras a cierto tiempo vista, o los pagarés a cierto tiempo vista, o los pagarés a la vista en el caso del artículo 36. Yo siempre hago referencia a la letra y me olvido que estamos hablando de pagarés. Para contar esos plazos. ¿Sí? También en el caso de que ustedes libraran un pagaré a determinado tiempo fecha. ¿Sí? Para contar el plazo, para contar esos plazos, ¿sí? Se aplica, se utiliza la fecha de creación. Es decir, que la utilización que tiene es importante. ¿Sí? Y es muy importante, para que ustedes vean. Yo no sé si algunos de ustedes trabaja con pagaré en la práctica o ve pagarés en la práctica, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les pregunto? Porque en la práctica, digamos, yo les diría que el 70, y si no me quedo cortísimo, 80% de los pagarés que ustedes van a ver de la final, que son financieras en realidad, ¿no? Gente que va a sacar préstamos y firman pagarés en blanco, son todos pagarés a la vista. ¿Sí? Son todos pagarés a la vista. Y los plazos de prescripción, de esos pagarés, justamente se cuentan a partir de la fecha de creación. ¿Sí? Por eso le digo que es importante. Es importante eso. ¿Sí? ¿Qué otros requisitos tenemos? Bueno, en general le ponemos, cuando ustedes redactan, no sé si alguna vez redactaron una letra de cambio, le ponemos a la vista o a cierto tiempo vista, ¿sí? O el 15 de agosto del 2021, haré efectivo por este pagaré, la suma de pesos tanto, ¿no? Empiezan redactándolo así. ¿Sí? ¿Y qué es eso de Profe, a le la hago una vista? consulta. Sí, claro. Ah, no, no, eso. Te iba a preguntar qué era la vista, qué era cierto tiempo vista. Las fechas lo conozco, por eso no. Pero Claro. estaba Bueno, ¿qué es eso de a la vista? Lástima, tendría que haber hecho una, para compartirles un pagaré, un pagaré para que ustedes lo puedan ver y explicárselos mejor. Bueno, le erré ahí. Para compartir en pantalla un pagaré, un modelo de pagaré para que ustedes lo pudieran ver. Y me pudieran seguir mejor. Bueno, la próxima intentaré. Les decía, en general cuando nosotros redactamos, ¿qué hacemos? Le ponemos a la vista, o a cierto tiempo vista, o a los 30 días de la fecha, o el 15 de agosto del 2021, haré efectivo por este pagaré la suma de pesos tanto del señor fulano de tal. ¿No? ¿Y qué significa eso de a la vista o a cierto tiempo vista? Bueno, eso no es ni más ni menos que el vencimiento. ¿Sí? El vencimiento del título. Y acá nos vamos a detener unos minutos. ¿Sí? Nos vamos a detener unos minutos para ver cómo funciona cada uno de estos. En principio veamos el tema de los vencimientos. ¿Sí? Nosotros tenemos en la ley, artículo 35, el decreto ley, 4 tipos de vencimientos. Los vencimientos absolutos y los vencimientos relativos. Nosotros vamos a clasificar los vencimientos en absolutos y relativos. ¿Sí? A su vez, los vencimientos relativos los vamos a clasificar en dos. A la vista y a cierto tiempo vista. Y los vencimientos absolutos
También lo vamos clasificando, para que le voy a mentir. A día fijo y a determinado tiempo fecha. ¿Sí? Esos son los 4 tipos de vencimientos que regula el artículo 35 del decreto ley. ¿Y por qué los clasificamos en vencimientos absolutos y relativos? Fácil. Porque los vencimientos relativos, ¿sí? En el caso de los relativos, para que se produzca el vencimiento del título, se requiere de un hecho del portador. ¿Sí? Es decir, que para que se produzca el vencimiento del título requiere de un hecho del portador. El portador del título tiene que hacer algo para que se produzca el vencimiento. ¿Sí? En cambio, en los vencimientos absolutos, el portador no tiene que hacer nada. Desde el mismo momento de la creación, el título ya sabemos cuándo va a vencer. ¿Sí? Simplemente esperar el vencimiento. ¿Está? Ahora bien, cuando nosotros estudiamos el tema de los vencimientos, tanto en la letra como en el pagaré, vamos a ver que los vencimientos, en general, el vencimiento en general, digamos, no cada uno de ellos, sino en general el vencimiento, ¿sí? Tiene ciertos principios. ¿Cuáles son estos principios? El vencimiento debe ser único, legal, preciso y posible. Único, legal, preciso y posible. ¿Sí? ¿A qué me refiero a esto? Único, porque no se admiten los vencimientos escalonados. Primera excepción. ¿Sí? Ley 27.444, ¿sí? Que admite los pagarés, la amortización de pagarés en cuotas, en el caso de que estos pagarés puedan ser negociados en los mercados de valores. ¿Sí? En caso que sean pagarés que vayan a ser negociados en los mercados de valores, se admite la amortización de capital, dice el artículo 35, agregado por la ley 27.444, se admite la amortización de capital en cuotas. ¿Sí? Y el pago de una sola de esas cuotas hace caer las restantes. ¿Ese es el único supuesto? ¿Ese es el único supuesto donde se admite el vencimiento escalonado? Después, ¿sí? En general, el vencimiento debe ser único. ¿Está? Si tuviera un vencimiento escalonado, ¿sí? Hace que el título sea inválido. Debe ser legal, ¿sí? Porque no se admite ningún otro tipo de vencimiento más que estos 4 que yo les mencioné. ¿Sí? Debe ser preciso, ¿sí? Porque, por ejemplo, un vencimiento que tenga día y mes y no tenga año, ¿sí? Sería de vencimiento imposible. ¿Se entiende? ¿Sí? Y debe ser posible porque no puede estar subordinado a ninguna condición. ¿Ah? Si yo subordinara el vencimiento a determinada condición, a un hecho futuro incierto o cierto, también el título sería inválido. Una cosa que les quiero decir, el vencimiento es un requisito natural, tanto en la letra como en el pagaré. ¿Qué significa esto? Que si el título no tiene vencimiento, ¿sí? Se considera pagable a la vista. ¿Sí? Si el título no tiene vencimiento, es pagable a la vista. Yo les dije a ustedes, les acabo de decir que los vencimientos tienen 4 requisitos: único, legal, preciso y posible. ¿Sí? Si estuviera subordinado a una condición, ¿sí? El título sería inválido. ¿Por qué les remarco esto? Porque muchas veces se confunden, ¿sí? Y consideran a un vencimiento inválido, ¿sí? Como el vencimiento es inválido, consideran que el título es pagable a la vista. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Un título inválido invalida el título. ¿Sí? Solo se aplica la suplencia legal cuando el título no tiene vencimiento. Si tiene uno, pero es inválido, ¿sí? No hay suplencia legal que valga. ¿Me entienden? No hay suplencia legal que valga. El título es inválido. Ahora, si el lugar donde está el vencimiento está en blanco, entonces ahí sí opera la suplencia legal. ¿Está claro? ¿Sí? Y es importante, además, este tema de los principios, de los vencimientos. ¿Por qué? Porque puede suceder que, en algún caso,
ustedes no tengan la solución de la ley. Entonces tengan que recurrir a estos principios. Miren, les voy a dar un ejemplo que yo lo suelo dar en clase porque es muy práctico. Yo tengo un amigo, estudiábamos juntos, hicimos la carrera juntos. Él era de Necochea, ¿no? Se recibió, se fue a ejercer allá, y un día me llama y me dice, che, Cristian, me dice, tengo un problema, me dice, vos sabés que vino un cliente para que le ejecute un pagaré, que yo, el pagaré estaba en blanco, como la mayoría de los pagarés que le van a traer para que ustedes que ejecuten, es decir, tienen el monto, el nombre de la persona, y con suerte la firma y nada más. ¿Sí? Y ustedes se lo tienen que completar. Entonces, ¿qué hizo? Se lo trae en blanco, él lo completa para ejecutarlo, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez ustedes vieron los formularios, los pagarés que se venden en las librerías, que arriba, en la parte de arriba, tienen para poner el vencimiento en números. Y después, en el texto del documento, se pone el vencimiento en letras. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que hizo este buen muchacho? Le puso un vencimiento en números y otro vencimiento en letras. ¿Sí? Supónganse, el número se le puso que vencía el 15 de mayo del 2021, ¿sí? Y en letra le puso que vencía el 15 de mayo del 2022. ¿Sí? Y lo peor de todo es que inició la ejecución. ¿Sí? Entonces, claro, cuando le da traslado la demanda, le oponen una excepción de inhabilidad de título. Entonces, ahí cuando me llaman me preguntan, che, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sé yo? Y en realidad, si ustedes se fijan, esa no es una solución que esté en la ley. ¿Sí? Porque la ley no nos dice qué hacemos en ese caso. Y entonces, ¿cómo le encontramos la solución a eso? Bueno, fácil. ¿No se debe estar lo que está escrito en letra? No, fíjate que no, Lisandro. Porque eso se aplica, en el caso del artículo 6 que referís vos, se aplica a la suma determinada de dinero. ¿Sí? Pero no se aplica a los números, porque no trae la misma solución la ley. ¿Sí? Entonces, ¿la solución dónde la encontramos? Bueno, tenemos que ir a los principios. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el vencimiento debe ser único, legal, preciso y posible, ahí encontramos la solución. ¿Qué nos dicen en los principios? Que ese título es inválido. ¿Por qué? Porque no es único. ¿Sí? No tiene un vencimiento único, tiene un vencimiento escalonado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué les digo esto? De los principios, que es interesante. ¿Sí? Bueno, en definitiva, si los hago simple, digo, ¿cómo terminó eso? Tuvo suerte porque el que le contestó la demanda era más salame que él, y en vez de decirle que el título era inválido, le dijo que todavía no había vencido. Pero en fin. Eso en cuanto a los principios, entonces. ¿Sí? Profe, perdón, si el título es inválido es como que nunca existió, eso me está diciendo eso, ¿no? Claro, al ser título inválido no vas a tener no vas a poder ejecutarlo, no Claro. vas a poder presentar el Le cobras a cobro. Papá Noel. ¿Sí? Claro, Claro. Sí, gracias. ¿Podrías intentar, Sebastián? Sí. ¿Podrías intentar, Sebastián? Sí, soy yo. Perdón que estoy sin cámara, pero tengo algún No problemita hay con problema, la no, tecnología porque tu justo nombre. hoy. No, porque tu nombre sale cortado, por eso. Sale tu apellido Sí. completo, pero tu nombre cortado. Gracias, papá. Podrías intentar, eventualmente, podrías llegar a intentar la preparación de la vía ejecutiva, ¿sí? En ese caso. ¿Por qué? Porque el pagaré, que es un reconocimiento de deuda, en definitiva. Es un instrumento privado que contiene un reconocimiento de deuda. Bien. ¿Sí? Entonces, no lo vas a poder ejecutar como pagaré, no vas a tener la vía ejecutiva abierta directamente, eventualmente habría que ver si podrías llegar a preparar la vía. ¿Sí? Bien, gracias. Pero digamos, como pagaré, estás muerto. ¿Sí? Sigamos adelante porque si no, no terminamos más. Les decía entonces,
entrando al tema de los requisitos. Vemos que hay requisitos entonces relativos y absolutos. ¿Cuáles son los vencimientos relativos? ¿Cuáles son los vencimientos relativos? Bueno, tenemos dos, a la vista y a cierto tiempo vista. ¿Qué significa esto del vencimiento a la vista? Artículo 36 del decreto ley. ¿Qué significa que un título vence a la vista? Significa que el título vence a su presentación. ¿Sí? Vence a su presentación. Es decir que el portador lo que tiene que hacer es presentarle el título del cobro al librador del pagaré, al girado de la letra de cambio, y cuando le presenta el título, ahí se produce el vencimiento. ¿Sí? Es decir que en los títulos a la vista, el vencimiento y la presentación al pago se confunden en un mismo acto. ¿Sí? Este tipo de vencimientos ha sido bastante criticado por la doctrina antigua, ¿no? Por la doctrina muy, muy antigua, porque, con cierta razón también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque decían, bueno, el problema de estos tipos de vencimientos es que como el deudor no sabe cuándo le van a presentar el título al pago, ¿sí? Los fondos que tiene para atender ese título están inmovilizados. ¿Sí? Tiene los fondos inmovilizados. Y en definitiva, digamos, tiene cierta razón. Ahora, yo les digo a ustedes que el título de la vista, la particularidad que presenta es que vence a su presentación. ¿Sí? El portador tiene el título en su poder y para que se produzca el vencimiento se lo tiene que presentar al deudor. ¿Sí? Al librador del pagaré o al girado de la letra de cambio. Ahora, ¿desde cuándo lo puede presentar? ¿Y hasta cuándo lo puede presentar? ¿Hay un plazo para presentarlo? Digamos, ¿a partir de cuándo lo puede presentar al pago? ¿A partir de cuándo se puede presentar al pago un título a la vista? ¿Sí? ¿Se puede presentar al pago incluso antes de la fecha que figura como fecha de creación? Como se hacía antiguamente con los cheques postdatados. ¿Sí? Eso se llama postdatación. A ver, veamos. ¿Desde cuándo se puede presentar al pago? Desde el día inmediato posterior a la fecha de creación. ¿Sí? Desde el día inmediato posterior al que figura como fecha de creación. A partir de ese momento, el portador ya lo puede presentar al pago. ¿Sí? ¿Lo podría presentar al pago el mismo día que figura como fecha de creación? Cosa que sucede con los cheques, por ejemplo. Si a ustedes le dan un cheque, lo pueden presentar el mismo día. ¿Lo podría presentar al pago el mismo día? No, no se puede. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué un cheque sí y una letra de cambio o un pagaré no? Porque son títulos que tienen distinta naturaleza. ¿Sí? El pagaré, la letra de cambio, son instrumentos de crédito. Son instrumentos de crédito. El cheque, en cambio, el cheque común, ¿sí? Es una orden de pago. ¿Sí? Mientras el pagaré es un instrumento de crédito, el cheque común es una orden de pago. ¿Sí? Por eso decía Siemens que el que emite una letra de cambio, ¿sí?, necesita plata. El que emite un cheque tiene plata. ¿Sí? Entonces, ¿puedo yo presentar una letra a la vista el mismo día? No. Como mínimo, la tengo que presentar el día inmediato posterior al que figura como fecha de creación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacer un instrumento de crédito, dice Héctor Cámara, se requiere de un mínimo de distancia temporis. ¿Sí? Se requiere de un mínimo de distancia temporis para que haya crédito. ¿Sí? El crédito requiere de un plazo. ¿Sí? Y el plazo requiere como mínimo un día. ¿Se entiende? Por eso yo no puedo presentar un título a la vista el mismo día.
requiere como mínimo el día inmediato posterior. ¿Y hasta cuándo puede el portador presentar un título a la vista al pago? ¿Qué plazo tiene para presentarlo al pago? El plazo es de 1 año. El artículo 36 del decreto ley. El plazo es de 1 año. Plazo que puede ser ampliado o reducido por el librador y solo reducido por los endosantes. ¿Sí? Plazo que puede ser ampliado o reducido por el librador y solo reducido por los endosantes. Si nada dice el librador al momento de crear el título, el plazo es de 1 año. ¿Sí? Ahora, si quisiera ampliarlo o reducirlo, simplemente lo que tiene que hacer es poner una cláusula que diga si amplía el plazo para la presentación del pago del presente título por el término de 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, lo va a tener que presentar al pago dentro de ese plazo. Los 5, los 7, los 10 años, o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, el portador del título tiene 1 año para presentarlo. Si nada dice, tiene 1 año. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Dentro de ese año, contado a partir de la fecha de creación, supónganse que ustedes tienen un pagaré en su poder y es pagable a la vista. Entonces dicen, bueno, ¿y cuándo lo cobro esto? Bueno, dice a la vista, ustedes tienen 1 año para presentarlo al pago. ¿Sí? Y bueno, a ver, ¿cuándo fue creado? En el 22 de diciembre del 2020. Yo lo puedo presentar al pago hasta el 22 de diciembre, no, hasta el 23 de diciembre del 2021. Dentro de ese año, ustedes lo presentan al pago cuando quieran. Por eso es a la vista. Por eso se dice que vence a la presentación. En el momento que ustedes lo deciden, que el portador decide la presentación, ahí se produce el vencimiento del título. ¿Se entiende cómo funciona el título a la vista? No sé si me sigue. Sí, sí, se entiende. Bien. Dentro de ese año ustedes lo presentan cuando quieran. Sí. ¿Alguien, digamos, lo decidiría hacer a propósito esto, digamos, porque no le da ningún beneficio, ¿no? O siempre, digamos, Mirá. que omitan poner... Mirá, el mayor perjudicado, como yo te dije hace un rato, ¿quién es? El deudor. ¿Sí? Es el deudor. ¿Por qué? Porque no sabe cuándo se lo van a presentar al pago. ¿Entendés? Sí, entonces, ¿qué pasa? Vos, suponete que vos firmás un pagaré por 10.000 pesos. Bueno, vos, a partir de que lo firmaste, tenés que tener los 10.000 pesos siempre disponibles, porque al otro día o dentro de 1 año, no sabes cuándo, te lo van a venir a reclamar. Claro, justamente. Entonces, ahí estaba el problema, que lo que criticaba la doctrina, que inmoviliza los fondos. Porque vos esos 10.000 pesos los vas a tener inmovilizados hasta que puedas cancelar eso. El mayor perjudicado es eso. Ahora, en la práctica, Lucía, es, te diría, el vencimiento de mayor uso por parte de las financieras, de los bancos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general, digamos, cuando vos vas y sacás un préstamo, ¿qué haces? Sacás un préstamo y lo pagas en cuotas, ¿verdad? Pero no te hacen una cuota, no te hacen una cuota por, perdón, no te hacen una cuota, no te hacen un pagaré por cada una de las cuotas. ¿Sí? No te hacen un pagaré por cada una de las cuotas, sino que lo que hacen es hacerte un pagaré por el monto total. ¿Sí? Y eventualmente, el momento que vos dejaste de pagar, ¿sí?, te ejecutan por el saldo del título. Te dicen, mire, hasta acá pagó, hizo pagos parciales, ¿sí?, y el resto lo ejecutan. Suponete, mira, para que vos lo entiendas mejor es así. Suponete que vos sacás en 12 cuotas, un préstamo en 12 cuotas, que podría ser la financiera, el banco, etc. Hacerte 12 pagarés, ¿verdad? Un pagaré por cada cuota.
¿Cuál es el problema para la financiera en ese caso? ¿Cuál sería el problema que ven los de la financiera en ese caso, o el banco? Que vos en la segunda cuota dejaste de pagar, suponete, ¿no? Ahora, el pagaré 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? No los puede ejecutar hasta que no se produce el vencimiento de esos títulos. ¿Se entiende? O sea, te podría ejecutar los dos pagarés, ¿sí? O el pagaré o la cuota que vos no pagaste de ese mes, pero el resto no te los podría ejecutar. ¿Por qué? Porque todavía no vencieron. Entonces tendría que ir ejecutando mes a mes o esperar a que llegue el año y ahí ejecutar todo junto. ¿Se entiende? Claro, sí, 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 muy claro, perfecto. Con el ¿Cómo ejemplo, sí. evita eso? ¿Cómo evita eso? ¿Cómo hace para evitar eso? Fácil. Te hace firmar un pagaré por el monto total y te pone que es pagable a la vista. ¿Sí? Entonces, si en vez de 12 cuotas, suponete que vos lo sacaste en 36 cuotas, en 3 años. ¿Sí? ¿Qué hacen? Fácil. Le ponen una cláusula que diga que se prorroga el plazo para la presentación por 5 años. ¿Entendés? Entonces, a los 3 años vos tendrías que haber terminado de pagar. Si no pagaste, ellos incluso tienen 2 años más, ¿sí? Para poder ejecutarlo. ¿Sí? Entonces vos, suponete, dejaste de pagar en la segunda cuota, ¿sí? Vos dejaste de pagar en la segunda cuota. ¿Qué sucede? Ellos ahí ya mismo lo pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque como es a la vista, vence a la presentación. Entonces, No te inician la ejecutan por el ejecución. todo, No, no es digamos. que te ejecutan por el todo. Si vos pagaste 2 cuotas, inician la ejecución y te dicen, mire, la señorita Lucía pagó 2 cuotas, hizo 2 pagos parciales por la suma de 2.000 pesos. Por lo tanto, solicito se proceda a la ejecución por el saldo restante, que son los 10.000 pesos que quedan. ¿Entendés? Y de esa forma, pueden saltear, el acreedor, digamos, el portador del título, puede saltear todo el tiempo de espera. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, perfecto. Sí, ¿Sí? ahí sí, gracias. Por eso les digo yo que los pagarés a la vista son los más utilizados en la práctica. ¿Sí? Son los más utilizados. ¿Sí? Ahora, yo les decía, el plazo puede ser ampliado o reducido por el librador. El librador puede ampliar y decir, puede ampliarlo por el plazo que quieran, ¿eh? No hay un límite. Pero también lo pueden reducir, en vez de decir que se presente al pago en el término de un año, que se presente al pago dentro de los 6 meses, por ejemplo, o 8, lo que ustedes quieran. Y solo puede ser reducido por los endosantes. El plazo solo puede ser reducido por los endosantes. ¿Qué diferencia hay entre una cláusula puesta por el librador y la cláusula puesta por un endosante? La cláusula, dice Fernando Legón, la cláusula puesta por el librador, ¿sí?, produce una modificación objetiva del título. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene efectos para todos. Todas las cláusulas puestas por el librador tienen efectos para todos. Para todos los que firman el título, ¿verdad? Las cláusulas puestas por los endosantes producen una modificación subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tiene efectos respecto de aquel que puso la cláusula. ¿Sí? A ver, supónganse, se los voy a dar con un ejemplo para que me entiendan. Supónganse que yo pongo una cláusula, yo libro un pagaré y soy el librador, pongo una cláusula que diga que se prorroga el plazo para la presentación por el término de 2 años. ¿Sí? El título circula, llega a manos de Ana. Ana dice que le pone, al endosarlo, le pone una cláusula que diga que el pagaré debe ser presentado el pago dentro de los 8 meses, contado a partir de la fecha de creación. ¿Sí? ¿Qué debería hacer el portador en ese caso?
¿Cuándo lo tendría que presentar? ¿Dentro de los 6? ¿Dentro de los 8? ¿Dentro de los 2 años? Bueno, es fácil. En realidad, puede hacer las dos cosas. Puede presentarlo dentro de los 8 meses, ¿sí? Y en el caso de que no se lo paguen, ejercer las acciones de regreso, ¿sí?, contra todos los obligados cambiarios, incluido el endosante que puso esa cláusula, o puede presentarlo dentro de los 2 años. Pero ¿qué pasa? Si lo presenta dentro de los 2 años, ¿sí?, si lo presenta dentro de los 2 años, como no cumplió con una carga que le impone el rigor cambiario sustancial, que es la cláusula que impuso Ana, ¿sí?, en el caso de que no se lo paguen, va a poder ejercer las acciones contra todos los obligados cambiarios, menos contra Ana. Porque respecto de Ana, no cumplió con la cláusula que puso. No sé si se entendió. ¿Sí? Es decir, que el portador, en ese caso, si quiere conservar las acciones cambiarias contra todos los obligados, incluido Ana, debería presentarlo dentro de los 8 meses. ¿Sí? Si no lo hace y lo presenta dentro de los 2 años, como puso el librador, conserva las acciones cambiarias contra todos los demás, que no pusieron la cláusula que puso Ana, pero contra ella perdió la acción cambiaria. ¿Por qué? Porque no cumplió con una carga. ¿Se entiende? No sé si me entendieron, Lucía. ¿Sí? Se entendió con el ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, pasa? sí. ¿Qué pasa si tampoco lo presentara dentro de los 2 años, como dice el librador? ¿Qué pasaría si no lo presentara? Lo mismo. Como no cumplió con una carga que le impone el rigor cambiario sustancial, lo que pasa es que se pierden las acciones de regreso. Ya lo van a entender. Ahora todavía no saben lo que son las acciones de regreso, pero ya lo van a entender. Lo que sucede es que se pierden las acciones de regreso y solo puede conservar la acción directa. En el caso del pagaré, es decir, se liberan todos los endosantes y solo le puede reclamar al librador. En un título a la vista es más problemático, en una letra a la vista es más problemático, porque como la letra a la vista no requiere aceptación, no tenemos aceptante, no tenemos acción directa, por lo tanto, al no tener acción directa y al haber perdido las acciones de regreso, no tenemos nada. El título se perdió completamente. ¿Sí? No importa si no entendieron esta parte, ya lo van a entender cuando vean acciones cambiarias. ¿Sí? Lo que me interesa es que ustedes entiendan eso. ¿Sí? Es decir, el título a la vista, entonces, es aquel que vence a su presentación. La presentación, por eso, ahora entienden por qué yo les dije que es relativo y el relativo depende de un hecho del portador. ¿Cuál es el hecho del portador? La presentación al pago. Presentarlo. Claro, claro. Para que se produzca el vencimiento del título, se requiere de un hecho del portador. En el caso del título a la vista, la presentación al pago. Ahí se produce el vencimiento. ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Sí? Entonces, al momento en que lo presenta, se produce el vencimiento. ¿Sí? A partir del otro día, desde la fecha de creación, es decir, a partir del día inmediato posterior, ya la puede presentar, y el plazo que tiene es 1 año. Si es que no dice nada. El plazo que puede ser ampliado o reducido por el librador y solo reducido por los endossantes. ¿Está? ¿Se entendió cómo funciona el vencimiento a la vista? ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan, no hay problema. Y el otro tipo de vencimiento relativo, ¿cuál es? El vencimiento a cierto tiempo vista. ¿Cómo funciona esto de el vencimiento a cierto tiempo vista? ¿Me van siguiendo? Díganme si no,
Si les queda alguna duda o algo, vieron que yo por eso les dije al Sí, principio. yo te voy siguiendo, pero hay una parte que no entiendo. Decime, No ¿cuál? entiendo el objetivo, que es que si está circulando un título que tiene un vencimiento a 2 años, y uno en el medio que no es el que lo libró, ¿por qué le reduciría el plazo? Esa es la parte que no entiendo. Si él no lo va a pagar, en definitiva. No, bueno, eso de que él no lo va a pagar es relativo, Sebastián. Bueno, está Eso bien, de- suponiendo que cobra, suponiendo que paga el librador, ¿no? Claro, bueno, ahí donde estamos de acuerdo. Suponiendo que lo paga el librador. ¿Y ¿Entendés? para qué Porque le él puede bajaría decir, porque por ejemplo, vos lo querés endosar y vos querés saber cuál va a ser la actitud que va a asumir el librador, si lo va a pagar o no. Y vos decís, yo no quiero estar 2 años esperando. ¿Entendés? O por X motivo vos querés terminar con ese negocio dentro de los 8 meses. Pero es ¿Sí? para, digamos, sacarte la obligación de que en algún, o sea, como para no tener que estar esperando que si en algún momento no paga, en 2 años te vengan a reclamar. Exactamente, exactamente. Ah, está Entonces vos bien. decís, bueno, No movilizás el dinero. Ya, claro, exactamente. Entonces vos decís, bueno, a ver, mira, gracias. yo en 6 meses esto tiene que estar liquidado. ¿Entendés? Si vos lo presentás al pago y te lo paga, bien. Si no te lo paga dentro de 6 meses, vení y yo te lo pago. Ahora, si pasados 6 meses vos no lo presentaste y después que no lo presentaste, el librador no te pagó, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Me entendés? Bien, Yo bien, quedo sí. liberado. Me suena muy de agencia de autos todo esto, pero sí, está bien. Hay de todo. Gracias. Hay de todo. Igual te voy a decir una cosa. Sebastián. Es poco probable que lo veas esto en un pagaré. Esto del endoso con cláusula disminuyendo el plazo. Porque en general los pagarés, salvo los bancos, los pagarés no circulan por endoso. ¿Entendés? Porque la gente no sabe que el pagaré se puede endosar. Claro, sí. La gente, Yo la nunca los gente, vi por endoso. claro, la gente sabe que el cheque se puede endosar, pero no sabe que el pagaré se puede endosar. Si vos le decís a alguien que le vas a endosar un pagaré, lo más probable es que te mire y te diga, flaco, vos me estás queriendo pasar. ¿Qué te pensás, que soy tonto? ¿Entendés? Claro, la gente no Claro. sabe que el pagaré se endosa. Lo que sabe es que el cheque se endosa, pero no el pagaré. Entonces, el endoso de pagaré es de práctica más común entre bancos, pero entre Bien, particulares es poco probable. bien, gracias. No, por favor. Les decía entonces, el otro tipo de vencimiento relativo es el vencimiento a cierto tiempo vista. ¿Y cómo funciona esto de el vencimiento a cierto tiempo vista? Bien. Y en ese caso, el portador también tiene que realizar algo, también tiene que hacer algo para que se produzca el vencimiento del título. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo tiene que presentar a la aceptación. ¿Sí? Obviamente en el caso de la letra de cambio, ¿no? En el pagaré no, porque no hay girado. Lo tiene que presentar a la aceptación. ¿Y a quién se lo va a presentar a la aceptación? ¿A quién se presenta el título de la aceptación? Al librador. No, el librador no. Consulta, en la letra de cambio es al girado que hay que presentarle la letra. Efectivamente. Es el que va a pagar. Al girado. Es el que va a pagar, efectivamente. En la letra de cambio, ¿cómo es tu nombre? ¿Torchelli? Claro, pero a ver, si estábamos hablando de pagaré. Por eso. No, por eso te estoy diciendo que aclaré. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía. Por eso aclaré que la presentación a la aceptación, ¿sí?, es en la letra de cambio. No es en el pagaré, porque en el pagaré no hay aceptante. ¿Sí? Ok. Entonces, como bien dijo Lisandro, la presentación a la aceptación se hace al girado, ¿sí?, en la letra de cambio, no en el pagaré, porque en el pagaré no hay girado. Se hace al girado, que es el que va a pagar. En la letra de cambio, el que paga es el girado. En el pagaré, el que paga es el librador.
Por eso se dice que en la letra de cambio el librador promete el hecho de un tercero. ¿Sí? ¿Cuál es ese hecho del tercero? El pago por parte del girado. En el pagaré, el librador promete un hecho propio. ¿Sí? ¿Cuál es ese hecho propio? Que va a pagar él. ¿Sí? Por eso la distinta redacción, fíjense ustedes la distinta redacción entre una letra y un pagaré. Cuando ustedes redactan una letra de cambio, ponen a la vista, sírvase pagar por esta letra de cambio. A la vista, sírvase pagar. Es un mandato que dan. Sírvase pagar a un tercero. En cambio, en el pagaré, ¿cómo lo redactan? A la vista, haré efectivo, haré yo efectivo por este pagaré. ¿Se entiende la diferencia? Haré efectivo yo, es decir, prometo un hecho propio, mientras que la letra de cambio sírvase pagar, es decir, le pido a un tercero que pague. ¿Ya? Bien, me fui para otro lado. Retomando entonces. Les decía, ¿cuál es el hecho que debe realizar el portador en un vencimiento a cierto tiempo vista? La presentación a la aceptación. ¿Y de quién se hace esta presentación a la aceptación? Ante el girado. ¿Sí? Es decir que, para que se produzca el vencimiento del título, en un título a cierto tiempo vista, se requiere que el portador lo presente a la aceptación. ¿Sí? Hasta acá bien. Cuando lo presenta a la aceptación, el girado, ¿qué hace? Lo acepta. Ya vamos a ver después cómo se acepta, firmando, etc. Lo acepta. Pero además de aceptarlo, tiene que hacer otra cosa. Lo tiene que fechar. Le tiene que poner la fecha en que fue aceptado. ¿Sí? A partir de esa fecha en que fue aceptado, se cuenta el plazo vista y se produce el vencimiento del título. ¿Se entendió? ¿Cómo redactarían ustedes un vencimiento a cierto tiempo vista? ¿Cómo lo redactarían? Por ejemplo, sería, a los 30 días vista, sírvase pagar por esta letra de cambio la suma de pesos tanto del señor fulano de tal. A los 30 días, a los 40 días, a los 43 días, a los 98 días, los días que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Se entiende? Supónganse ustedes que dicen, a los 45 días vista, tienen una letra que dice a los 45 días vista, sírvase pagar por esta letra de cambio a la señorita Ana la suma de pesos tanto. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Espera, ya te contesto. El portador del título es Gastón. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer Gastón? Se lo tiene que presentar a la aceptación a Ana. No, a ver, espera. ¿Qué le dije? No, ya no me olvidé qué dije. ¿Ana era la girada? No. No, Gastón es el portador. Está bien, Gastón es el portador. Ana es la girada y pongamos Camila la libradora. ¿Sí? Ahí está, ahí puede ser. No me acuerdo ni qué les dije. ¿Qué debería hacer Gastón? Gastón tiene un título que dice, a los 45 días vista, haré efectivo por este pagaré, por esta letra de cambio. ¿Qué debería hacer Gastón? ¿Sí? Por esa letra de cambio. Eran los 45 días para presentarlo. No. Lo que debería hacer es presentárselo a la aceptación a Ana, que es la girada, para que Ana lo acepte. Cuando Ana lo acepta, además de aceptarlo con la firma, le tiene que poner la fecha en que lo acepta. ¿Sí? A partir de esa fecha que pone Ana, contamos los 45 días que dice el título. Y ahí se produjo el vencimiento. Supónganse, Gastón tiene el título en su poder y hoy se lo presenta a Ana.
¿Sí? Entonces, ¿qué hace Ana? Ana lo acepta. ¿Sí? Lo acepta y además de aceptarlo, ¿qué hace? Le pone la fecha en que lo aceptó. Lo aceptó hoy. Hoy es 3 del 6. Hoy es 3 de junio. Entonces le pone 3 del 6, aceptado, firmado Ana, aceptado el 3 del 6 del 2021, firmado Ana. ¿Cómo sé yo cuándo vence ese título? Fácil. El título dice los 45 días vista. Bueno, cuento 45 días desde el 3 del 6 y ahí se produjo el vencimiento. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Sí? Lisandro, Sí. me querías preguntar. ¿Lisandro? No, no, Está muteado, Lisandro. No te escucho. Una duda. no, se me corta, que la pregunta era esa. No, no entendía, pero era eso. Quería saber. Sí, ¿quién me dijo una pregunta? Una pregunta. Yo, la presentación a la aceptación, ¿la puede, digamos, la puedo hacer en cualquier momento? Ahí vamos, ahora vamos. Ahora vamos Es- porque la cosa no es tan simple. La cosa no es tan simple. Si ustedes creen que lo entendieron, sigamos adelante, entonces. Una consulta. Sí, claro. Si lo firma pero no le pone fecha, ¿qué pasa? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahora, ¿qué pasa? Hasta acá es todo fácil. Lo acepta, le pone la fecha y cuenta los 45 días. Ahora, ¿qué pasa si Ana lo acepta, pero no le pone la firma? Perdón, no le pone la firma, no le pone la fecha. ¿Desde cuándo contamos los 45 días? ¿Qué debería hacer el portador en ese caso? Bueno, en ese caso, lo que va a tener que hacer el portador es levantar protesto por falta de fecha. Tiene que levantar un protesto por falta de fecha. ¿Sí? A partir del protesto por falta de fecha, cuenta los 45 días y se produce el vencimiento del título. ¿Sí? Ojo, ojo. Ustedes van a ver más adelante que hay una cláusula, artículo 50 del decreto ley, que es la cláusula sin protesto, que los exime de levantar protesto por falta de aceptación y por falta de pago. ¿Sí? Pero, ojo, porque esa cláusula no los exime de levantar protesto por falta de fecha, como es este caso. Así que, si se trata de un protesto por falta de fecha, aunque tenga la cláusula sin protesto, tienen que levantar protesto igual. Solo que va a ser un protesto por falta de fecha. A partir del protesto cuentan los 45 días y se produce el vencimiento del título. ¿Está claro, Sofía? Sí, perfecto. Ahora, ya que lo entendieron, la pregunta sería, ¿qué pasa si yo lo presento? Mejor dicho, Gastón lo presenta, Ana lo acepta, no le pone la fecha y Gastón no levanta el protesto. ¿Cuándo vence ese título? ¿Y no se cuenta desde el último día que tiene plazo para presentarlo a la vista? Efectivamente. Efectivamente. El vencimiento se cuenta, se considera que el título vence el último día del plazo que tiene para presentarlo. ¿Sí? El último día del plazo. A partir de ahí, contamos el plazo vista y se produce el vencimiento del título. Es decir, que perdón, no sé qué les dije. Se considera que fue aceptado. Eso quise decir, no sé si les dije eso. Se considera que fue aceptado el último día del plazo que tiene para presentarlo. ¿Sí? A partir de ahí, cuentan el plazo vista y se produce el vencimiento del título. Con una consecuencia, que como no levantó protesto
por falta de fecha, el título se perjudicó y perdió las acciones de regreso. Solo le queda la acción directa. ¿Sí? ¿Entendieron hasta acá? Ahora, Una pregunta, a mí me quedó una duda solamente. sí, ¿El plazo para presentarlo serían los 45 días? ahí va, ¿O ahí va. ¿de qué No, plazo estamos ese es el hablando? plazo que vos contás para el vencimiento. Gracias. Ah, bien. Claro, ¿Sí? por eso no me quedaba claro cuál es. Ese es el plazo que vos contás para el vencimiento. Ahora bien, ¿cuándo lo podemos presentar? O sea, ¿qué plazo tenemos para presentarlo? Obviamente, al igual que los títulos a la vista, es desde la fecha de creación, es decir, a partir del día inmediato posterior. Pero, ¿y dentro de qué plazo lo podemos presentar a la aceptación? ¿Qué plazo tiene? Un año. Un año. Plazo que puede ser ampliado o reducido por el librador y solo reducido por los endosantes. Entonces, mis estimados, el vencimiento a cierto tiempo vista es así. El portador del título, dentro del año, pongámosle estándar, el modelo estándar, dentro del año, tiene que presentarlo a la aceptación. ¿Sí? Lo presenta a la aceptación. Se lo acepta, le pone la fecha en que fue aceptado, contamos el plazo que dice el título, los 45 días, 30 días, lo que sea, y ahí se produjo el vencimiento. ¿Sí? Lo presentamos dentro del año, me lo acepta, no le pone la fecha, levantamos protesto por falta de fecha, ¿sí? Contamos los 45 días a partir del protesto, de la fecha del protesto, y ahí se produjo el vencimiento del título. Lo presentamos dentro del año, ¿sí? Me lo acepta. No le ponen la fecha, no levantamos protesto, se considera que fue aceptado el último día del año. ¿Sí? A partir de ahí contamos los 45 días y se produce el vencimiento del título. Con la consecuencia que se perjudicó el título y se perdieron las secciones de regreso. ¿Sí? Les digo esto, por la duda, es muy fina la pregunta, pero bueno, fíjense ustedes que yo les dije que se considera aceptado el último día del plazo. Yo, si bien les di el ejemplo con el último día del año, les dije que se considera aceptado el último día del plazo. ¿Por qué? Porque obviamente el plazo puede ser ampliado o reducido por el librador y solo reducido por los endosantes. Entonces, si el librador amplió el plazo para la presentación a 3 años, por ejemplo, se va a considerar que fue aceptada el último día de los 3 años, no del año. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo les doy el ejemplo con el año, porque si no dice nada es un año, pero si lo amplía, es el último día del plazo. Es decir, si lo acepta, no le pone fecha y no levantó protesto, es el último día del plazo. ¿Cuál es el plazo? Bueno, si no dice nada, un año, si lo amplió serán 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, lo que diga el librador. ¿Está claro? ¿Camila? ¿Sí? Sí, profe, entendí. ¿Se dan cuenta ahora por qué se lo llama relativo? Cuando yo les dije que es relativo, porque dependen de un hecho del portador. ¿Sí? Yo les dije, dependen de un hecho del portador. Bueno, ahí tienen. En los títulos a la vista, la presentación al pago. En los títulos a cierto tiempo a vista, la presentación a la aceptación. Esos son los hechos que tiene que hacer el portador. Después, tenemos los títulos de vencimiento absoluto. ¿Qué hora es? Menos 20, ¿no? Bueno, un desastre la clase.
Por eso yo les decía al principio que esto a mí me lleva 2 clases por lo menos. Pues no vimos nada todavía, vimos 3 requisitos de 8. Después tenemos los otros vencimientos, que son los absolutos. ¿Sí? Y dentro de los absolutos, ¿cuáles tenemos? Tenemos a determinado tiempo fecha y a día fijo, que son los más comunes y los más conocidos. Y los más simples de entender. ¿Por qué? No tienen tanta complejidad como los otros. ¿Por qué? A determinado tiempo la fecha. ¿Cómo sería a determinado tiempo la fecha? A los 30 días de la fecha, al mes de la fecha, a los 2 meses y medio de la fecha, ¿sí? A los 3 meses de la fecha, haré efectivo por este pagaré, lo que ustedes quieran. ¿Cómo se cuenta el plazo? Simple, muy simple. Cuentan 2 meses contados a partir de qué fecha? De la fecha de creación. ¿Sí? Contamos 2 meses a partir de la fecha de creación y se produce el vencimiento del título. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia? Fíjense ustedes que acá el portador no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que contar 2 meses a partir de la fecha de creación y se produce el vencimiento del título. ¿Sí? Perdón, les quiero decir algo para que esto no les traiga ningún problema. Algo que me olvidé decirles. Retrocedo un cachitín. Yo recién les hablaba de el título a cierto tiempo vista, de vencimiento a cierto tiempo vista, y les dije que lo tenía que presentar en la aceptación y la letra y todo eso. Les pregunto, ¿el vencimiento a cierto tiempo vista se aplica al pagaré? Porque en el pagaré no hay aceptante, no hay girado, no hay aceptación, no hay nada de todo eso. ¿Se aplica el pagaré? Sí, Lisandro. Sí, Lisandro. Se aplica artículo 104 del decreto ley. ¿Sí? Artículo 104 del decreto ley. Lo que sucede es que obviamente no lo van a presentar a la aceptación porque no hay aceptante, ni tampoco girado. Así que lo que van a tener que hacer es presentárselo al librador, ¿sí? Al librador, y este le va a poner, en vez de ponerle aceptado, ¿no? Va a poner visto, vista, lo que a ustedes se les ocurra, en general se pone eso, visto, vista, y la fecha en que fue presentado. Y una cosa muy importante es que tiene que volver a firmar. ¿Sí? Tiene que volver a firmar. No basta con la firma de emisión del título, de creación del título. Tiene que volver a firmar. ¿Sí? Y después todo es igual. Es decir, ustedes se lo Disculpe, presentan. ¿cuándo hace eso? ¿Cómo? ¿Perdón? Y cuando hace eso, puede haber una pregunta por ahí muy salame, pero ¿el pagaré se lo queda hasta que te paga? ¿Se lo queda el librador o se lo queda No, el nunca, portador? no, nunca. Se lo queda el portador, Claro. supongo yo, ¿no? Ah, ok, Claro, bien. claro. No, imagínate, se lo queda el librador, no te va a pagar más. Olvídate. Claro, me imaginaba, por eso. No. Gracias. Vos se lo presentás, Sebastián, vos se lo presentás para que él te ponga el visto, la fecha, y a partir de eso, vos, portador del título, puedas contar el plazo y se produzca el vencimiento del título. ¿Se entiende? Con el ejemplo de los 45 días, por ejemplo, que yo les había dicho antes. Sí, te entiendo, Gracias. Claro, vos Una lo pregunta, presentás para ¿rigen? que... Sí, decime, Zuli. Decime, Lucía. ¿Rigen las mismas reglas de lo que vimos anteriormente con respecto al protesto y todo eso? Exactamente lo mismo. Vos se lo presentás al librador. El librador le pone visto, vista, lo que ustedes quieran, vale honor, y le pone la fecha y firma. Si le pone el visto, no hay ningún problema, es claro. Si no le pone la fecha, levantan protesto por falta de fecha, y a partir de la fecha del protesto cuentan el plazo vista. Si no levantan el protesto, se considera que fue presentado, no aceptado porque no hay aceptación, se considera que fue presentado el último día del plazo. Y a partir de ahí cuentan el plazo vista y se produce el vencimiento del título.
Es exactamente igual. ¿Sí? ¿Cuál nos queda? El vencimiento. Está claro esto, ¿verdad? Entonces, sí se aplica el pagaré. El vencimiento a día fijo, que es el más común de todos también, digamos, en la práctica, ¿no? Es cuando ustedes le ponen, por ejemplo, no sé, el 25 de agosto del 2021, haré efectivo por este pagaré la suma de pesos tanto. ¿Sí? Pueden ponerlo de esa forma, pueden hacer referencia a alguna fecha conocida por todos, ¿sí? Lo que sí tiene que estar determinado, pues yo podría poner, qué sé yo, Navidad del 2021 o fin de año del 2021, no podría poner Semana Santa del 2022 porque no sé cuándo cae, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, en ese caso, el pagaré sería, el título sería inválido porque está indeterminada la fecha. ¿Qué pasa si ustedes le ponen como fecha de vencimiento la misma fecha de creación? Y de hecho ha pasado esto en la práctica, a Mariano le pasó en una ejecución que llegó el juzgado de alguien completó el pagaré y le puso fecha de creación 3 de junio del 2021 y fecha de vencimiento 3 de junio del 2021. ¿Está bien eso? ¿Está mal? No, está mal, está horrible. Está mal porque el título no circula. ¿Sí? No, pero no porque no circula, porque lo que yo te explicaba antes. ¿Entendés? O sea, vos necesitas un mínimo de distancia temporis para que haya crédito. ¿Eh? Decía Vélez que las obligaciones a plazo, ¿qué es lo que lo caracteriza? Vélez Arfield, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza las obligaciones a plazo? La existencia de un plazo para el cumplimiento de la misma. ¿Sí? Aunque sea un plazo mínimo, pero un plazo tiene que tener. Un día, pero el plazo tiene que tener, si no, no es una obligación a plazo. ¿Entendés? No habría crédito, no sería un instrumento de crédito. ¿Y qué pasa si ustedes le ponen el día y el mes y no le ponen el año en el que vence? Que ha sucedido también, que muchas veces le ponen, vence el 10 de agosto, y no le ponen de qué año. ¿No es inválido, como dijo hoy? Bueno, Nahuel, ahí fíjate qué es lo que dice la jurisprudencia en ese caso. En ese caso, la jurisprudencia, y de hecho hay fallos de la Cámara Nacional de Comercio, que lo que dicen es que en ese caso se considera que el título vence en el año o, si ya pasó, al año inmediato posterior. ¿Sí? Por ejemplo, si dijera 15 de abril, ¿sí? Y no dije, vence el 15 de abril era efectivo. Entonces, ¿qué es lo que entiende la jurisprudencia? Que, como dice 15 de abril, ¿sí? Y el 15 de abril ya pasó, ¿sí? En el 2021, vencería el 15 de abril del 2022. ¿Sí? En cambio, si dijera el 25 de agosto, que es lo que entiende la jurisprudencia, como el 25 de agosto todavía no llegó, entonces vencería el 25 de agosto próximo, es decir, el 25 de agosto del 2021. Esto en realidad era una solución que tenía en el proyecto de la Ley Uniforme de la Haya de 1912, que fue el proyecto anterior a la Ley Uniforme de Ginebra de 1931. El proyecto de la Haya tenía esta solución que después no se replicó en lo que finalmente fue la Ley Uniforme de Ginebra de 1930. La jurisprudencia en general lo tomó de ahí, de ese proyecto. Ahora, ¿está bien o está mal? No, está horrible. Está horrible. Vamos a ser muy sinceros, está horrible. Es decir, ahí el problema que tenemos un título inválido. ¿Por qué? Porque no tiene fecha de vencimiento. No es que no tiene, es inválida. La fecha de vencimiento es inválida. Porque además yo les pregunto esto, gente. Analicémoslo, ya los dejo. Analicémoslo brevemente. Digo, si el título dice, el 25 de agosto haré efectivo por este pagaré, ¿por qué yo tengo que presumir que es el 25 de agosto del 2021 y no del 2022, del 2023 o del 2030? Si el título dice, el 15 de abril haré efectivo por este pagaré, ¿por qué yo tengo que presumir que es el 15 de abril del 2022 y no del 2023 o del 2030? ¿De dónde sale esa presunción? ¿De dónde sale? Entonces, ahí
ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que choca con el rigor cambiario formal ese título. Es decir, el librador, al momento de crearlo, o el portador, al momento de recibirlo, tendría que haber prestado la atención suficiente, sabiendo que están ante la presencia de un título estrictamente formal, donde se aplica el rigor cambiario formal, ¿sí? Y si no tuvieron la atención suficiente para percatarse de ese error, tendrán que asumir las consecuencias. ¿Sí? Es decir, la invalidez del título. ¿Está? ¿Podría yo ponerle a un título que vence en el 2050, el 25 de agosto del 2050? ¿Sería válido un pagaré? Supongámosle, o más allá incluso. ¿Sería válido un pagaré si yo le pusiera que vence el 25 de agosto del 2070? Y no, ¿Por qué no, Nahuel? Es un vencimiento posible. claro, Posible, no posible, sé, en algún momento va a llegar. es contrario Bueno. a la buena costumbre, no sé, ponerle el argumento que quiera. ¿Cómo vas a hacer? El argumento que quiera. Vos le decís al juez, mira, este se mandó una bacana. Usted ponga No, el argumento, pero ¿cómo vas a hacer a 50 años que pueden pasar miles de cosas? No sé, es descabellado eso. Bueno, en realidad esta es una pregunta que se hace Cámara, Héctor Cámara. ¿Es válido o no es válido? Sí, es válido, Nahuel. Ese pagaré es válido. Lo que no va a tener es valor económico. ¿Entiende? Esa es la diferencia. ¿El título es válido? Es válido, cumple con todos los requisitos. No tiene valor económico. ¿Quién lo va a aceptar? ¿Cómo va a circular ese pagaré? ¿Entiende? Nadie, porque ¿quién lo va a presentar al cobro? Y a 50 años vale muchísimo menos la Y plata. además, ponele, salvo que lo hagas en dólares. Otra cosa que vamos a ver cuando veamos el resto de los requisitos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Les pido mil disculpas, la verdad no le di ni la mitad de lo que le tendría que haber dado al final. Pero bueno, no se preocupen, igual vamos a ver todos los temas, ¿eh? Vamos a ver todos los temas. Así que Lucía, no te preocupes. Cuando terminen con quiebra, calculo que vamos a empezar con clases más seguidas, así que vamos a terminar de ver todos los temas, vamos a hacer si alguna clase de preguntas, incluso para que cuando ustedes ya empiecen a leer un poco, para que puedan preguntar y eso. ¿Eh? ¿Quieren preguntar algo de lo que hemos visto o de lo que han visto hasta ahora? ¿No? La semana que viene reina de quiebras, ¿no? 14. El 14 de junio. Ay, no sé cuándo es 14, ¿la semana que viene o no? La otra. No, la otra. Ah, bueno. Bueno, eso todo entonces. ¿Sí? Ya los libero porque ya son casi las 10 de la noche. Si no tienen nada más para preguntar, nos vemos no sé si la semana que viene o la otra, o después de quiebra. En algún momento nos vamos a ver. Así que bueno, mucha suerte a todos. Y espero verlos a todos para Cambiario. Nos Gracias. vemos, hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.